¿Cuál es la función principal de un cojinete? Reducir la fricción entre el eje y su apoyo. Y para eso tenemos varios tipos de cojinetes. Eso es como se miden de acuerdo al coeficiente de fricción. Es decir, el coeficiente estático es la tangente del ángulo en el cual empieza a deslizarse. Luego el de deslizamiento es cuando ya se está deslizando, en qué ángulo se para. Si no se para hasta el final, por ejemplo, ahí no se para hasta el final, entonces vamos bajando un poco. Entonces es menor, ¿no? Y el de rodadura es que rueda. Entonces, la tangente de ángulo es muy diferente, ¿no? No tanto entre el estático y el de deslizamiento. El estático 0,4 arriba. El dinámico deslizamiento 0,2 a 0,4. Pero el de rodadura es casi cero, ¿no? Por eso es que el coeficiente de rozamiento de este es 0,02 a 0,08. Y finalmente el de lubricación es cuando hay un lubricante entre el eje y el cojinete, ¿no? Hay un lubricante ahí. Y ese lubricante es una película de aceite que eso disminuye aún más el rozamiento. Y es de las micras, 0,0002. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el de mayor rendimiento, chato? El de mayor rendimiento. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Cómo que se llama? No conozco qué se llama. El que trabaja con lubricante. Ese, el de lubricación. El de lubricación, ¿no? Y luego y luego de deslizamiento. Entonces, los cojinetes se dividen de acuerdo. Hay cojinetes de deslizamiento, que son, por ejemplo, estos, que se van a deslizar. Este es un cojinete de deslizamiento. ¿No? Aquí, fíjense, aquí es contacto metal-metal. Aquí se va. Luego tenemos los cojinetes de deslizamiento como este, ¿no? Este es un cojinete de deslizamiento también. Y cojinetes hidráulicos no tengo. Los cojinetes hidráulicos o hidráulicos se dividen en dos: los hidrodinámicos y los hidrostáticos. Los coeficientes también se llaman de deslizamiento, solamente se llaman de deslizamiento. Cojinetes de rodadura y de deslizamiento. De deslizamiento se dividen en mecánicos y hidráulicos. Mecánicos es que no hay ningún lubricante entre el eje y el cojinete. Y los hidráulicos, hay un fluido entre los dos. Y estos se dividen en hidrodinámicos e hidrostáticos. Entonces, un cojinete mecánico, por ejemplo, el de deslizamiento puro, donde están pegaditas como esta, puede ser esta, ¿no? Que es directamente sobre esto. O por ejemplo, una carretilla, ¿han visto alguna vez una carretilla? Directamente ejes en el apoyo, ¿no? Y dentro de deslizamiento hay los hidrodinámicos y los hidrostáticos. Los hidrodinámicos son aquellos que la altura entre... Pásame un eje cualquiera. A tu marcador. Un marcador. Aquí. Aquí está. Este, por ejemplo, ¿no? Inicialmente está apoyado, ¿no? Fíjense, está apoyado, ¿no? Cuando empieza a funcionar hay un contacto metal-metal, es decir, de deslizamiento mecánico. Pero a medida que va funcionando, el aceite se adhiere aquí a la superficie y por la presión capilar, esto trae. Aquí hay aceite, ¿no? Está lleno de aceite. Tráeme la pizarrita pequeña. Está así, ¿no?
así, ¿no? Y aquí está el aceite, ¿no? A medida que va funcionando el eje se va levantando. Se va levantando así, ¿no? Aquí se va levantando. A mayor velocidad, esta altura se levanta más. ¿Está claro o no? Por eso se llama hidrodinámico, y dinámico significa que cambia en el tiempo. Entonces esta altura cambia en el tiempo. ¿Está claro? Bueno, esos serían los hidrodinámicos, ¿no? Hidrodinámicos. Y tenemos los hidrostáticos que, independientemente de la velocidad, esta altura h es constante, la altura de la película de aceite. ¿Cómo se logra eso? A través de una bomba de afuera que bombea para permitir que esto siempre esté concéntrico, ¿no? Como cojinete. Entonces aquí no importa a qué velocidad funcione. Aquí a velocidades bajas funciona bien, ¿no? No, porque no va a poder arrastrar, va a ser como este. ¿Esto cuándo va a ser bien? Cuando funciona a velocidades altas. Fuerzas grandes, velocidades altas, va a funcionar bien. Cuando las velocidades son pequeñas, ya no da este. Entonces ¿qué hay que meter? Este. O cuando, aquí la velocidad depende de la velocidad y depende de la fuerza con el que esté, la fuerza radial con el que esté actuando sobre el eje, ¿no? Si hay mayor fuerza, lo va a pegar más o lo va a despegar menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer elementos de precisión, por ejemplo, un CNC entre el husillo y el portaherramientas. Entonces ahí tú le tienes que decir al husillo, no al husillo, sino al portaherramientas, en el portaherramientas, avanzar 2 centésimas, ¿no? Pero si con esas 2 centésimas le va a patear aquí, no va a avanzar las 2 centésimas, ¿me entienden? ¿No? ¿Sí o no? Entonces no podría ser de precisión. Para eso tenemos que garantizar con esto. Esto, independientemente de la fuerza, siempre te va a mantener ahí. Por eso es que los CNCs tienen estos cojinetes dinámicos. Van a escuchar un compresor ahí afuera, apenas se enciende, o el hidráulico, que funciona para que los cojinetes se centren, que son cosas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, los otros son, entonces los cojinetes se dividen en dos, ¿no? Deslizamiento y desrodadura. Deslizamientos son los mecánicos y los hidráulicos. Los hidráulicos se dividen en hidrostáticos e hidrodinámicos. Y los rodamientos, después hay los rodamientos radiales y los rodamientos axiales. ¿Qué son los rodamientos radiales? Son aquellos donde la fuerza radial es mayor que la fuerza axial, porque vos tienes aquí la fuerza radial y la fuerza axial, ¿no? Cuando tienes un engranaje helicoidal y tienes una fuerza radial y una fuerza axial, ¿no? ¿Cuál es la fuerza radial? Esta, por ejemplo, aquí. En esta, tú tienes aquí una fuerza tangencial, una fuerza radial y una fuerza axial. Esta fuerza tangencial y esta fuerza radial hay que volverla en una sola, que va a ser una fuerza radial resultante para el rodamiento. ¿Está claro o no? ¿Está claro o no? Esta FR sería igual a FT al cuadrado más FR al cuadrado, raíz cuadrada, y va a ser así perpendicular. Entonces, eso va a ir aquí al rodamiento y se va a volver una fuerza radial y una fuerza axial. ¿Está claro? Entonces, cuando esta fuerza radial es mayor que la fuerza axial, los rodamientos se llaman rodamientos radiales. Y tienen esta forma, anillo interior, anillo exterior. Cuando la fuerza axial es mayor que la fuerza radial, se vuelven rodamientos axiales. Creo que teníamos por ahí un rodamiento axial. ¿Han visto o no? A ver, estar buscándole dos, los dele dos. Este es el rodamiento axial.
El rodamiento axial, el rodamiento radial tiene anillo interior, anillo exterior. El rodamiento axial tiene un anillo inferior y un anillo superior. Y esto funciona así. ¿Está claro? Entonces aquí la fuerza axial es mayor que la fuerza radial. No significa que no haya fuerza radial, sino que es mayor. ¿Está claro? Hay que guardar bien los límites que tenemos. Eso sí, la penitencia de algún que va a tener que comprar esto nuevo para probar, para tirar. Creo que es eso, ¿no? Eso son los axiales. Pero hay que ordenar bien, hay que... ustedes me tienen que ayudarme, tienen que colocar una cajita, por ejemplo, una de las cajitas colocar rodamientos axiales. Alguien puede ayudar en eso, sería bacano. Bueno, entonces de acuerdo a eso tenemos estos cojinetes. Entonces les decía que este es un cojinete, por ejemplo, de deslizamiento mecánico, ¿no? Porque no tiene aceite. Esto, fíjense, tiene aquí primero una rendija. Este es un cojinete de apoyo, ¿no? Para el cigüeñal. Y tiene aquí estos orificios y tiene estos canales. ¿Para qué será? Para que circule el lubricante, ¿no? Porque el motor, ¿a cuánto funciona? 400, 500 grados centígrados, ¿no? Bueno, y en las partes donde está el cigüeñal, todos esos debe estar a unos 200, ¿no? Entonces el aceite puede quedarse ahí, a 200, ¿no? ¿Qué va a pasar, Chato? ¿Qué se va a hacer a 200 grados? Vamos a probar. ¿Quién hace esto, profesor? Va a perder su viscosidad, 200 grados. Va a aumentar. Mierda, chato, carajo, nos va a hacer quedar mal, creo que te vas a tirar nomás. Sí, estás mal. ¿Qué se va a hacer? Se va a evaporar, pues Evas, ¿a cuántos grados funciona el aceite? ¿A cuánto se evapora? 80, 90. O sea, 200 grados ya se va a ir a la mierda. Chato. Entonces el aceite puede quedarse aquí, ¿no? No, ¿Qué tiene que ser? circular. Tiene que circular, tiene que entrar un ratito ahí, salir. Si tú te metes al agua, ¿te quemas? No. Si lo tienes ahí adentro, ¿no? Es lo mismo con el aceite. Entonces el aceite tiene que entrar, darle una pasadita, una lamedita, salirse, enfriarse, otra vez entrar. ¿Está claro? Entonces el aceite tiene que circular. Y para eso son los canales y estos son los orificios de alimentación. Entonces aquí hay aceite, ¿no? Y por lo tanto, aquí, ¿qué tipo de cojinete será? ¿Mecánico, hidrodinámico o hidrostático? Hidrodinámico. ¿En mecánico hay lubricante? No. No. Entonces, ¿qué debe ser? Hidrostático significa H constante. Hidrodinámico, ¿no? Varía con la velocidad. Entonces, va subiendo. Cuando ya ha subido, la presión de la bomba hace que siga así, ¿no? Entonces, esto se vuelve un cojinete hidrodinámico. Y este, no sé ¿de qué parte será? Pero aquí se nota que es igual, ¿no? Tiene sus rendijes lubricantes. Estos son cojinetes. Habíamos dicho que hay cojinetes, hay rodamientos axiales, ¿no? Como hemos mostrado. Hay también cojinetes axiales. Este es un cojinete axial. No podría funcionar aquí, ¿no? ¿Por qué no podría funcionar aquí? Es un área pequeñita. ¿Por qué? Sección muy delgada. ¿Y qué le va a hacer? Lo va a cortar. Lo va a cortar al eje, ¿no? Pero no puede ser sección. Por eso un cojinete, uno de los criterios que van a ver para dimensionar cojinetes es, no puede ser muy corto porque lo va a cortar, y no puede ser demasiado largo porque la presión
del aceite no va a ser la misma en toda la longitud. Entonces una parte se va a gastar más que otra. ¿Está? Entonces no puede ser ni mucho ni poco. No puede ser de así largo, porque la presión no va a ser uniforme en toda la superficie. Y tampoco puede ser así. Entonces es un cojinete axial que funciona así para las cargas aquí. ¿Está claro? Bueno, entonces, y esos serían todos esos cojinetes, ¿no? Todos los que tienen así entradas de agujeritos, que son para los cojinetes hidrodinámicos. Y dentro de los rodamientos les decía que hay axiales y hay radiales, ¿no? Dentro de las radiales, dentro de los rodamientos radiales, vamos a borrar. Los rodamientos hemos dicho radiales y axiales, ¿no? Dentro de los radiales tenemos los de bolas y los de rodillos. De bolas es que son bolitas, son esferas. ¿Está claro o no? Los elementos rodantes son esferas. Y de rodillos, su nombre indica son de rodillos. Puede ser así, rodillos cónicos, rodillos cilíndricos. ¿Está claro? Entonces, los de bolas, dentro de los bolas tenemos los rígidos de bolas. Y hay los rígidos de bolas, por ejemplo, este. Este. No se ve, pero ahí debe haber lo del traigan para que se vea mejor. Rígido de bolas. Este es un rígido de bolas. Son bolas, ¿no? Rígido de bolas significa que no permite desalineamientos. ¿Está claro? Rígido de bolas no permite que el eje pueda hacerse así. ¿Está claro? Rígido no permite deformarse o desalinearse al eje. ¿De acuerdo? Entonces hay rígido de bolas de una hilera y hay de dos hileras. ¿Está claro? ¿Cuál es la ventaja de esto? Si habíamos dicho, ¿no?, que siempre hay que fijarse en función de fuerzas radiales y fuerzas axiales. No hay rígido de bolas de dos hileras. A ver si cae de dos hileras. Bueno, entonces los rígidos hay de una hilera y hay de dos hileras. ¿Cuál es la ventaja de esto? Atienden esto. Bien. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que pueden soportar fuerzas radiales importantes y fuerzas axiales en ambas direcciones. Yo puedo, yo puedo, aquí soportan fuerzas radiales, ¿no? Así. Puedo fuerzas axiales en este sentido y en este sentido. No va a pasar nada. ¿Está claro o no? Soportan en ambos sentidos. ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿qué pasa si las fuerzas, los rodamientos radiales, ¿qué es lo que más resisten? Fuerza radial, ¿no? ¿Qué es lo que más resisten? Fuerza axial. ¿Está claro? Ahora, cuando la fuerza axial es muy grande, bastante grande, no igual a la radial, pero es bastante grande, los rodamientos de bolas ya no soportan. Entonces, ¿qué se usa? Rodamientos de doble hilera. Eso es de doble hilera. Hay de uno de una sola hilera, ¿no? De una sola hilera, ¿no? De contacto angular. Bueno, vamos a suponer que este es un solo. Vamos a suponer que este es de contacto angular, fíjense. Este es de contacto angular. Entonces, si es de una sola hilera, es como esta. Y tiene esto así. ¿Qué? ¿Este es? Bueno, esta puede soportar aquí, a este lado, porque la esfera ya no va a rodar sobre esto, va a rodar sobre esto, en ángulo. ¿Está claro o no? Entonces, ¿va a soportar más fuerza axial o no? Sí, pero
en una sola dirección. Porque si hacen el otro, se sale. ¿Está claro o no? Entonces, el de contacto angular es un rodamiento de bolas que tiene mayor capacidad de transmisión de fuerza axial que los rodamientos rígidos de bolas. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa si tengo en ambos sentidos fuerza axial? Un helicoidal, por ejemplo, que va adelante, que va atrás. Cambia la dirección, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? De doble. En este caso este es para este lado y este es para este lado. ¿Está claro o no? Sí. Y si yo quiero que sea para ambos lados, o sea, yo quiero que igual necesito soporte en una sola fuerza, pero más fuerza axial, yo puedo hacer bueno, este no es rodamiento así, pero en este caso se funcionaría así. Fíjense, al mismo lado, ¿no? ¿Entienden? ¿No? Sí. ¿Este va a soportar más fuerza axial o no? Sí. Sí, pero en una sola dirección. Entonces, hay rodamientos que vienen así, ya con dos hileras. O, si tú o también puedes montar dos de una sola hilera, digamos, supongamos, ¿no?, que este sea un rodamiento a un lado y el otro al otro. Entonces puede ser espalda, espalda o barriga con barriga. Barriga con barriga para soportar a ambos lados, ¿no? Y espalda con espalda para que haga al mismo lado. ¿Se entendió? Bueno, entonces esos son los rodamientos de bolas. ¿No? Evidentemente, ¿cuál tiene mayor rendimiento? ¿Cuál tiene menor rozamiento? ¿Una esfera rodando o una rodilla rodando? Una esfera, ¿no? Su rendimiento es menor. Bueno, ¿qué pasa si las cargas ya son más grandes? Las cargas radiales empiezan a ser más grandes. Evidentemente, el área de contacto de esto ya no va a resistir porque es un punto apenas, ¿no? Entonces se va a aplastar. No va a ser. ¿Qué resiste más? ¿Un rodillo o una esfera? Rodillo. Un rodillo, ¿no? Entonces, cuando las fuerzas radiales empiezan a crecer, hay que pensar en rodamientos de rodillos. Entonces, este rodamiento de rodillos, por ejemplo, es este que es un rodillo cilíndrico, ¿no? Estos de rodillos pueden ser cilíndricos o pueden ser cónicos. Estos cilíndricos funcionan esto funciona bien si gira sobre esto, ¿no? Pero si puedo hacer girar sobre esto, aquí, ¿qué va a ser? ¿Rodadura o deslizamiento? Deslizamiento. Entonces, esto puede funcionar bien así, pero si yo hago aquí, si aprieto aquí, ¿funciona bien, no? Entonces, fuerzas radiales, ¿puedo soportar bien fuerzas axiales? No. Casi nada, ¿no? Pero claro, no, porque va a ser deslizamiento sobre esto. Entonces, los rodamientos, este rodamiento rígido de rodillos, funciona muy bien, mayor resistencia a fuerzas radiales, pero fuerzas radiales casi cero en ambas direcciones. ¿Se entendió o no? Pero ¿qué pasa si yo tengo grandes fuerzas radiales, pero también tengo fuerza axial? Yo te digo, grandes fuerzas radiales ya no me soportan el de rodillos. Claro, el de bolas ya no me soporta, y el de contacto angular, porque las fuerzas radiales son muy grandes y las esferitas no soportan tanto. ¿Está claro? Entonces han inventado un rodamiento cónico de rodillos. ¿Está claro? Fíjense, sigue rodando sobre los rodillos con las cargas radiales, pero con cargas radiales también rueda. Pero nuevamente en una dirección, en ambas direcciones. En una dirección, solamente aquí, porque en el otro se va a salir. Pero este rodamiento ya es un rodamiento de rodillos que tiene buena resistencia a las fuerzas radiales y muy buena resistencia a fuerzas axiales en una sola dirección. ¿Se entendió? Eso es. Y finalmente hay unos, y todos estos son
son rígidos, es decir, permiten pequeños desalineamientos, pequeños, 2 grados, 3 grados de ángulo, ¿no? ¿Me entiende, no? ¿Se entiende, no? Esto que tiene que estar así exactamente concéntrico con esto, ¿no? Y además su deformación tiene que ser máximo 2, 3 grados que aguanta los rígidos, ¿está claro o no? Sí. Pero ¿qué pasa si tengo un gran desalineamiento del eje, digamos, este está aquí, el otro está aquí abajo? A esto lo va a palanquear así, ¿no? Si yo tengo así debe estar, el otro debe estar exactamente aquí, ¿no? Debe estar exactamente así, ¿no? Si esto está aquí, ¿qué le va a hacer a esto? Le va a palanquear, ¿no? ¿O no? Al palanquear, ¿qué va a hacer? Va a generar mayor fuerza axial en la línea interior, ¿no? Y le va a hacer mierda al rodamiento, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces cuando los ejes son muy largos, es muy difícil alinear que estos dos sean totalmente concéntricos. ¿Está claro o no? Va a estar así. Entonces, en ese caso, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Pues digo, no, ninguno de estos me sirve. Entonces, para eso hay lo que se llaman los autoalineantes. Es más o menos así como es. ¿Está claro? ¿Ahí? Había uno. No. Es igual que el anillo, este anillo se puede salirse un poco, pero con todo, ¿no? Porque con el anillo, ¿dónde va a rodar esto? Sobre un anillo exterior, ¿no? Con más el anillo se sale de ahí. ¿Está? Entonces puede funcionar así, pero con este anillo, pues, aquí, se sale. ¿Ahí? A ver si puedo con autoalineante. Tengo, pero ¿De dónde era? No, hasta que se va, L1 va a ser aparecer de donde sea, para el semestre. Se acotan lo que sea, que había ahí, si se han tirado, compran. A ver, atiende, escuche. Ya para que van a comprar nomás ya. Compre uno así pequeñito, el más pequeño, así acótense entre todos. Y vos, Lorito, encargado. Anda con finilaje. Y dices, el autoalineante más barato que tengas. Y después pides cuota a tus compañeros. ¿Están? Porque vas a hacer, te voy a decir, a ver, para el rodamiento, ¿qué capacidad puedes hacer? Para este rodamiento, ¿qué capacidad? Calcula la capacidad de carga, tal, tal. Entonces por lo tanto se puede hacer así. Y eso es todo lo que es rodamientos. Para el dimensionamiento de rodamientos, ¿qué hora es? 9:15. Para el dimensionamiento, están los de L1, ¿no? Todos. Sí. Para los rodamientos, para el dimensionamiento hay que ver siempre los criterios de falla. ¿Qué cosas pueden fallar en un rodamiento? ¿No? ¿Qué cosas pueden fallar en un rodamiento? Fíjense que estas son bolitas, ¿no? Son bolitas, ¿no? Y la carga está aquí, está funcionando aquí, ¿no? Porque cuando hace así, cuando hace así, cuando está aquí, en realidad la bolita está siendo aplastada, ¿no? Entonces esta bolita, ¿qué puede pasar? Si está quieto y la aplastamos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se va a hacer? Formación permanente con ¿no? muchas cargas. Huevos se va a volver, ¿no? ¿Se va a poder girar bien? No. O se va a aplastar, ¿no? Entonces eso que se llama falla estática, por aplastamiento. ¿Está claro? Falla estática se llama, porque se va a aplastar. Bueno, ok, no va a fallar falla estática, pero esto va a empezar. ¿Y esto es rodadura o deslizamiento? Cuando rueda aquí, ¿qué haces? ¿Ah? Rodadura, ¿no? Y la carga está aquí, ¿no? Y cuando está aquí la carga, cuando está aquí es cero, cuando está aquí está cargado, aquí está cero. ¿Qué produces? Chato, carga, esto va a sacar. Cuando esto está rodando, aquí está la carga, ¿no? Aquí está, esto gira, ¿no? Esta bolita está girando, ¿no?
Si está girando y hay carga, ¿qué falla puede haber? Si hay carga, se está girando. Y está girando. Te saco la mierda, che. Recién has dado. Sería por compresión. ¿Qué compresión, huevas? Recién has dado, has aprobado esa materia, ese capítulo. Y ese dicho N veces, si hay una huevada que está sometido a presión, y gira, ¿qué produce? De chapa. ¿Qué? Fatiga superficial. Fatiga superficial, huevas. ¿De qué sirve? De memoria aprenden después. Entonces está sometido a qué? Fatiga A superficial. fatiga superficial. Está en su cierre. Ah, sí, está ahí. Entonces este está sometido a fatiga superficial. ¿No? Fatiga superficial. ¿La fatiga superficial qué produce? ¿Qué fallas produce? La fatiga superficial. Picaduras. Picaduras, ¿no? Entonces puede provocar picaduras aquí en las... ¿Hay alguno por ahí? Picado. Okay. No veo bien. ¿Aquí hay picaduras? Vean si hay picaduras. Sí, hay. Picado. Aquí está. ¿Hay? ¿Encontró algunos? No. Cuando está picado, entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a suelo, porque esas picaduras ya no generan una rodadura normal. ¿Está claro o no? Bueno, pero también, aparte de eso, fíjate que ruedan. Fíjate, por otra parte, estos ruedan sobre el anillo interior, sobre el anillo exterior, ¿no? Y al rodar, ¿qué tipo de fricción hace? De rodadura, ¿no? Pero es fricción o no. ¿Y eso qué produce la fricción? Desgaste. Desgaste. Nos puede desgastar el anillo interior, el anillo exterior o los elementos rodantes. Y finalmente, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te vas a dar cuenta que esto ya está mal? Cuando agarras y haces así, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué hace el mecánico? Hace. Si lo harás así, ¿qué vas a sentir? Y hay juego. Entonces, si hay fuego, ya se ha desgastado mucho o la pista interior o la pista exterior o los elementos rodantes. Y si hay juego, entonces ya va a empezar a sonar otra vez. Los rodamientos son de altísima precisión, por eso que muy pocas empresas en el mundo fabrican. Primero por la altísima precisión y otra por la alta resistencia que tienen que tener a la corrosión, a la oxidación, a la rodadura, ¿no? Material. ¿Claro? Entonces, eso se llama falla dinámica. Entonces, hay falla estática, hay criterio de falla estática y dinámica. Estática en la primera vuelta, la mía no aguantaba, pues ya he hecho mierda el rodamiento. Y dinámicas después de varias horas de vida útil, ¿no? Y por lo tanto, los rodamientos tienen una vida útil. Cada cumplido esa vida útil tienes que cambiar. Si es un mantenimiento preventivo, debes cambiar, o por lo menos ir revisando cómo está ese rodamiento. Entonces tiene una vida útil. Por lo tanto, los criterios de dimensionamiento en función a eso. Criterio de falla estática y criterio de falla dinámica. ¿No? Después, eso lo van a ver en cualquier libro está. Ahorita no, en la próxima clase o directamente vean la cosa. Pero tiene que ver con esos dos criterios. Y una de las cosas que a veces no se logra entender bien es la carga equivalente, ¿no? Hemos dicho que tenemos fuerza radial y fuerza axial, ¿no? La resultante sería
raíz cuadrada de FR al cuadrado más F al cuadrado, ¿no? Podríamos trabajar con esa, no, porque es una fuerza axial que produce allá y la fuerza radial que produce en este sentido. Entonces, quizás si podemos hacer eso en esto, no se puede. Tenemos que trabajar con una fuerza así y ahí no hay superficie rodando, ¿no? Entonces, dice, no, pero tampoco, no podemos trabajar con fuerza resultante, pero tampoco podemos trabajar con n combinaciones de fuerza, para una fuerza radial, una fuerza axial, una fuerza radial, otra fuerza axial. Para una fuerza radial, n, FA1, FA2, infinito. Las posibilidades de solución serían infinitas. Entonces, se han puesto de acuerdo en el mundo y dicho, no, estamos rodeando. En vez de trabajar con dos fuerzas, que hay muchas combinaciones que puede haber, trabajemos con una sola, que va a producir el mismo efecto que si actuaran las dos, como la fuerza resultante. Pero no en el caso de la fuerza resultante, sino del efecto que puede producir el sol. Y eso es llamado la carga equivalente. Esa carga equivalente naturalmente no es lo mismo para una esfera, porque si yo hago una fuerza, digamos, resultante aquí y aquí, va a seguir siendo sobre un punto y la esfera va a seguir rodando, ¿no? En cambio, uno de rodillos, nada que ver. Entonces dicen, no, pues esta fuerza equivalente no puede ser igual al resultante, porque depende de la configuración geométrica del rodamiento. Entonces decimos, no, tenemos que afectar entonces, en vez de que sea la fuerza resultante igual a la raíz cuadrada de F, vamos a trabajar con constantes. Entonces, la carga equivalente va a ser A por FR más, no, X por FR más Y por FA. ¿Está claro? Donde este X y Y va a depender de qué? Del tipo de rodamiento. Porque no es lo mismo entre bolas que entre rodillos. ¿Está claro o no? Y además dentro de los rodillos, además si son cilíndricos, son cónicos, son así. Además no es lo mismo para rígidos de bolas que para angulares, ¿no? Entonces, para cada tipo de rodamiento se tiene un X y un Y. ¿Está? Entonces, de tal manera que esa es la carga equivalente. Entonces, si es estática, va a ser estática. P sub 0 va a ser X FR más Y, X sub 0 más Y sub 0 FA. Y esto depende del tipo de rodamiento que vas a seleccionar, por eso tienes que preseleccionar primero. Y la carga equivalente dinámica va a ser X por FR más Y por FA. Esta es la estática y esta es la dinámica, porque son diferentes, ¿sí? Entonces, con esto vas a la capacidad de carga estática, que va a ser este P sub 0 sobre S sub 0, y este tiene que ser menor o igual que la capacidad estática del rodamiento, en catálogo. Con esto vas a hallar a la capacidad de Darby, que es L10. L10 es igual a una constante A sub K por C sobre P, algo así, A1 sobre K, no me acuerdo. Ni tampoco no sé acordar. Donde este L10 es la vida útil con el 10% de confiabilidad, que va a pasar esa cantidad de horas, o con el 90%, mejor dicho, porque hemos dicho que depende, ¿no?, de la vida, de las horas de vida útil, ¿no? ¿Está claro o no? Entonces yo tengo que definir para cada uno cuánto va a ser el E10 para el rodamiento que estoy calculando, ya sea en horas, y después lo puedo llevar si quiero a revoluciones en función de los RPMs a los cuales va a girar. C es la capacidad de carga dinámica y este es la carga equivalente dinámica. De aquí despeja C y esta C debe ser menor o igual que el C que tú has seleccionado. ¿Se entendió? Pero esto es muy sencillo, está en el texto. Pero esos son los dos criterios con los cuales hay que dimensionar. Y ese sería todo el rodamiento. A la tarde vamos a hacer dimensionamiento de cojinetes. Y después vienen las tolerancias, ¿no? Ya hemos hablado de las tolerancias, ¿se acuerdan? Sí. No pueden ser los dos aprietos ni los dos flojos, ni los dos holgados, ¿no?